Capítulo 11. Protector letal. Texto del capítulo. Peter fingió explorar las opciones del buffet durante unos 5 minutos antes de servirse exactamente lo mismo que había comido esa mañana. No se consideraba quisquilloso para comer, pero después de hoy solo quería pollo asado y judías verdes otra vez. Algo en lo que no tenía que pensar. Estuvo pinchando la comida con un tenedor durante unos 10 minutos. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que Anna Marie estaba sentada frente a él. Parecía estar pensando qué decir. Él podría ayudarle con eso. La señaló con el tenedor. No es que no esté acostumbrado a este tipo de cosas, dijo. Ya he lidiado con Brock y cosas peores. Puedo hacerlo de nuevo. Arqueó una ceja. ¿Cuánto peor? ¿Haces esto todo el tiempo, cariño? Intentó no reírse. Los ataques de nervios se reservaban para fuera de la escuela. Veamos. Durante años, mi trabajo fue fotografiar a Spider-Man. Me acerqué demasiado a la acción demasiadas veces. Una vez, algunos de los malos se dieron cuenta y pensaron que debía tener una forma de encontrarlo. Me secuestraron y me usaron para traerlo. Salí bien de esa. Estaba en la Universidad de Educación a Distancia, ESU, cuando apareció ese monstruo lagarto. No murió. Mi antiguo compañero de cuarto, Harry, se volvió adicto a la heroína, y su padre intentó arruinarme la vida por eso. No fue para tanto, solo es el director ejecutivo de Oscorp. Un par de cosas más, un poco de esto y aquello. Todos tenemos problemas, ¿no? Había más, obviamente. En el lado de la calle de Spider-Man. Pero ese era el problema de Spider-Man. No se había dado cuenta de que se le había caído el tenedor ni de que le temblaba la mano. Eso era nuevo. Desde la picadura de araña, nunca se había movido si no quería. La miró fijamente, preguntándose cuándo había empezado eso. Anna se cruzó de brazos, observándolo. Le preocupaba. Parecía como si lo estuviera sentenciando, de alguna manera. Diciéndole un juicio. Algo te pasa, dijo. Y no es solo esto. No te conozco desde hace mucho, pero has estado actuando un poco raro. Parecías un tipo bastante tranquilo, pero cada vez que Logan te daba un codazo, parecías a punto de arrancarle la cabeza. Incluso ahora mismo, estás sudando y respirando con dificultad. Sin ánimo de ofender, pero te ves un poco loco. Esa era una palabra para describirlo. ¿Qué debería decir? Se frotó los ojos. He estado un poco enfermo últimamente, lo siento. Quizás me volvió la fiebre y me está bajando. No quería perderme el segundo día de trabajo, ¿sabes? Perdón por haberme puesto tan nervioso. Parecía creerse una cuarta parte de eso. Está bien, cariño, solo no quiero que un novato pierda la cabeza en el trabajo. Sobre todo cuando se lleva tan bien con todos. ¿Necesitas ayuda? No. Estoy bien. Me encargaré de ella y de otras cosas. Es mi problema, nadie de aquí debería meterse. Algunos de los asuntos en los que me he metido pueden ser feos. Ya nos ocuparemos de ello. Ella tampoco parecía creerlo. Mi puerta está abierta, Peter, y la confidencialidad entre paciente y terapeuta sigue vigente aquí. Si quieres hablar, puedo hacer que algo suceda. No me gusta ver a alguien sufrir y que no se le permita ayudar. Prométeme que hablarás si estás a punto de desmoronarte, y lo dejaré en paz. Sentía un nudo en la garganta. ¿Eran lágrimas? ¿Qué demonios? Quizás estaba más herido de lo que creía. Saludó con la mano con desdén. Claro. Lo prometo. Eso pareció satisfacerla. Se recostó y se relajó un poco. Bien. ¿Qué te queda por hoy? Repasó mentalmente su lista de tareas pendientes. Dar clases particulares extra a un chico de mi clase, devolverle los proyectores a Kitty, probar algunas cosas en casa, lidiar con Eddie y luego dormir. Parece que lo tienes todo planeado, sonrió ella. Chasqueó los dedos. ¿Alguna vez hablaste con ese chico Pietro? No, dijo que podría, pero en realidad solo quiere instalarse. Eso es lo que me dijo, frunció el ceño. Tengo curiosidad por su historia. Parece que las fuerzas del orden están empezando a tomar medidas enérgicas contra el tráfico de mutantes. Me pregunto cómo llegó a eso. El hombre araña también, dijo Peter distraídamente, tomando otro bocado de pollo. Anna lo miró con curiosidad. ¿Has pasado mucho tiempo fotografiando al lanzatelarañas, ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Por suerte, esa era una pregunta que le habían hecho muchas veces. No es tan difícil como algunos creen. Solo conseguí un escáner policial. También miraba las noticias a menudo. Siempre que pasaba algo importante, me pasaba por allí.
Obviamente, no estaba siempre, pero funcionó. Me ayudó a pagar las facturas y la matrícula durante mucho tiempo. Los periódicos pagan mucho dinero por ese tipo de fotos. Nunca había pensado mucho en él, pero si ha empezado a investigar el tráfico de mutantes, quizá debería. Se frotó la barbilla. ¿Qué te pareció? Se tragó unas judías verdes. ¿Qué quieres decir? Muchos periodistas dicen que es un problema. Una amenaza era su palabra favorita. La policía también lo dice. Pero siempre que surge un problema grave, él ayuda. Lo has seguido durante un tiempo, así que ¿qué opinas? Nunca me importó mucho, se encogió de hombros. Me metí en un trabajo bastante despiadado. Él pagaba mis cuentas, así que supongo que por eso. Pero siempre estaba preparando otras cosas para fotografiar por si lo encarcelaban. No sé, nunca me detuve a pensarlo. Ella tarareó, jugando con su vaso de plástico lleno de agua. ¿Crees que es un mutante? No lo es, respondió con seguridad. Al ver su expresión, se apresuró a explicar. Mi antiguo jefe dio una conferencia de prensa y apareció el cabeza de red. Creo que solo quería colarse en su fiesta. Algunos le preguntaron si era un mutante, y él lo negó. Dijo que era un mal experimento de laboratorio o algo así. Eso fue lo que dijo, al menos. Aún así, dijo Ana. Sonrió. Uno pensaría que le daría un respiro a la ciudad. ¿Cuántos matrimonios más tendrán que sobrevivir a que ande por ahí con ese traje ajustado? Peter se sonrojó y cogió su bandeja. Será mejor que le devuelva sus cosas a Kitty. Nos vemos luego, ¿sí? Ella se rió y lo despidió con la mano. Él refunfuñó mientras tiraba la bandeja y salía corriendo por el pasillo. Uno pensaría que la gente ya habría dejado de mirarnos. Encontró el laboratorio de informática vacío. Estaba colocando los proyectores en el escritorio de Kitty cuando ella atravesó la pared. Llevaba una caja. Hola, Peter. ¿Te sirven? Preguntó. Sí, gracias. Hace que los niños presten atención, ¿sabes? ¿Qué es eso? Señaló su caja. Claro, eso es lo que es, acarició la caja con cariño. Es una computadora de mapeo experimental. Usa datos para rastrear patrones en una simulación. Aún no está terminada, pero la escuela la puede pedir prestada. Quizás pueda hacerla funcionar correctamente. Genial, ¿no? Miró la caja con avidez. Algo así le haría la vida a Spider-Man 10 veces más fácil. Los movimientos criminales se ajustaban con el tiempo para compensar sus patrullajes, lo que significaba que cada 2 meses tenía que remapear todo por completo. Se sacudió. Genial, dejó los discos. Tengo algunas cosas que hacer, pero gracias de nuevo. Quizás me presten más juguetes más tarde. Claro, hizo una pausa. Por cierto, Jin me dijo que tuviste una visita hace un rato. Un rubio. Dijo que te asustó mucho. ¿Todo bien? Peter flexionó la mano. Los temblores habían cesado, y su pulso y temperatura corporal habían vuelto a la normalidad. Así será, dijo. La tarde pasó volando. Peter y Joshua se reunieron para su tutoría programada. Nada fue especialmente complejo, dado que no se cubrió mucho material. La mayor parte consistió en repasar el material de clase y profundizar en aspectos específicos. Por ejemplo, explicarle a Joshua cómo ciertas partes de una célula podían dañarse y qué significaba eso. La hipoxia fue un buen ejemplo. Para ser sinceros, el chico no era muy listo. Pero estaba decidido. Lo intentaron durante 1 hora y media, antes de que Peter notara que la luz se ponía naranja. Hicieron planes para el viernes siguiente, después de que Peter diera clase de laboratorio. En casa, Peter finalmente sacó su muestra, tomada varias noches antes de encontrarse con Electro. Fue pura suerte que no se hubiera deteriorado ni corrompido. Había sido irresponsable el analizarla. Era una de las pocas pistas que él y George tenían sobre el tráfico de mutantes. Peter agradeció a su yo del pasado por invertir en un microscopio de Industrias Stark. De lo contrario, nunca habría podido examinar la muestra a ciertos niveles moleculares. Ni siquiera ocupaba mucho espacio, apenas medio escritorio. No le tenía mucho cariño a Tony, pero hacía cosas buenas. El examen de un trozo de la sustancia al microscopio reveló patrones que se parecían sospechosamente a parabenos y nitritos. Las pruebas realizadas en un trozo de carne cruda del refrigerador confirmaron que se trataba de algún tipo de conservante. El colorante verde resultó ser en realidad algas, como había confundido previamente con la sustancia. Estaba modificado genéticamente, capaz de producir suficiente oxígeno para mantener vivo a un ser humano, al menos durante un tiempo.
Un examen más detallado reveló inhibidores del sistema nervioso e incluso tranquilizantes. Peter estaba dispuesto a apostar hasta el último centavo a que esto se usaba en los contenedores únicos que usaban para transportar mutantes. Las algas y los conservantes los mantenían vivos, mientras que el resto los mantenía inconscientes, o al menos dóciles, hasta que llegaban a su destino. La mezcla incluso podía ajustarse para cada mutante si sus habilidades presentaban algún problema. Era una genialidad. Tenía que haber una manera de rastrear el compuesto. Peter nunca había visto nada parecido. Simplemente no podía decidir qué parte era la mejor opción. Se sentía atraído por las algas. Era posible que desarrollara un patógeno o un hongo que las atacara. La capacidad de los organismos microscópicos para encontrar rutas no debía subestimarse. Antes de que pudiera pensar en continuar, se dio cuenta de que el cielo estaba oscuro. Era hora de ponerse el traje y agarrar su mochila. Venom estaría esperando. Peter recorrió la ciudad a toda velocidad. Estaba realmente preocupado por lo que otro extraterrestre podría ser capaz de hacer. Al mismo tiempo, podría acabar siendo más dócil que su predecesor. Spider-Man no le había dado motivos para odiar a nadie, y podría haber encontrado un anfitrión más tranquilo que Eddie. Aún así, era importante saber dónde estaba. Por su propia naturaleza, era peligroso. Escalar el Empire State Building fue bastante fácil. Se apeó al pie de la aguja y se agachó, esperando. Ahí está, te ha llevado bastante tiempo, dijo Peter dándose la vuelta. Eddie estaba allí de pie, con las manos en los bolsillos del abrigo. Parecía bastante despreocupado, pero solo había una forma de que hubiera llegado hasta allí. Y solo una forma de que su sentido arácnido no le hubiera advertido que estaba allí. Terminemos con esto de una vez, dijo Peter. Eddie suspiró. Claro, tú decides. Dame un segundo. Sacó un teléfono y marcó un número, alejándose de Peter. El viento a esa altura y la distancia impedían que Peter pudiera oírlo. Después de un minuto, colgó y regresó caminando. ¿Quién era ese?, preguntó Peter, casi sospechoso. Eddie sonrió. Novia. Seguramente el universo debe estar patas arriba. Eddie Brock andaba en el mundo de las citas. Quizás mentía. Peter esperaba que mintiera. ¿Dónde surgió?, preguntó. El pelaje de Eddie se onduló y se expandió, cubriéndole el cuerpo. Peter observó con tristeza cómo dos ojos blancos, unas fauces alienígenas y un diseño familiar de araña blanca cubrían el pecho de su antiguo amigo. Te lo mostraremos, dijo su voz distorsionada. La unión de alienígena y humano saltó del edificio, y Peter lo siguió. La pareja se balanceó por las calles, uno usando químicos de su propia invención y el otro materia alienígena. Peter intentó no pensar en cuánto tenía que esforzarse para seguir el ritmo de Venom, sobre todo cuando no parecía esforzarse demasiado. Se sentía estúpido por no haber ideado un plan B, por si acaso. Algún tipo de arma sónica, o un incendiario. Pero si Eddie aún quería matarlo, podría haberlo hecho en el edificio. A medida que se acercaban a lo que parecía el destino de Venom, la situación se volvió sombría. Entraron en Hunts Point, el barrio más peligroso de Nueva York. Las probabilidades de que el engendro se vinculara con alguien que abusara de su poder empezaban a aumentar. Finalmente, Brock llegó a un callejón específico y se posó en una pared. Spider-Man se aferró al otro. ¿Aquí?, preguntó Peter. En efecto, fue la respuesta. Peter se dejó caer al suelo. Había un residuo, una especie de rojo negruzco. No era una mancha de sangre, y le recordó a la membrana seca de un huevo. Se frotó un poco entre los dedos. ¿Hace cuánto tiempo? 2 días. Estaba demasiado débil después del desove como para que no pudiera ir a ninguna parte. Debió de escabullirse. Peter frunció el ceño bajo la máscara. Decidió confiar en la experiencia de Brock. Tú eres el experto aquí, ¿a dónde querría ir? En algún lugar frío y oscuro. Pero no sobreviviría sin un huésped. Lo más probable es que sea un apartamento en el sótano. Puntos extras si no tienen electricidad. Spider-Man saltó hacia arriba, agarrándose a la pared y subiendo hasta la cima. Dejó su mochila y sacó su portátil. Venom se arrodilló detrás de él, y Peter fingió no oír la enorme lengua del alienígena deslizándose. Tras acceder a la base de datos municipal, empezó a buscar viviendas sin suministro eléctrico, ya sea por impago de facturas o por otras razones. En Hunts Point había varias. Luego, empezó a identificar las que tenían sótanos. Has mejorado en esto, dijo Eddie. ¿Eres tú o el extraterrestre el que me felicita? Sea como sea, te cuesta admitirlo, dijo Peter. Ya no tanto.
Nos equivocamos, al menos en gran parte. Ahora lo entendemos. May y Feast nos ayudaron a verlo. Era una buena mujer. Basta, dijo Peter. ¿Acaso Venom, precisamente él, se estaba disculpando con él? La boca del monstruo se abrió, revelando la cabeza de Eddie. Parecía molesto. Estamos intentando hablar con sinceridad, Pete. Lo sentimos. Lo menos que puedes hacer es escucharnos. Peter dejó de escribir y lo miró por encima del hombro. Era absurdo. ¿De verdad tenía la fuerza para darle otra oportunidad? Todo le decía que era una pésima idea. Tras unos segundos de silencio, tomó una decisión. Después de esto hablaremos. En la escuela, y no solos en un estacionamiento. Quizás almorzando. Y hablaremos. Debía ser una estupidez. Pero al menos en la escuela, Eddie no intentaría nada. No involucraría a inocentes. Brock pareció satisfecho con eso y la cara del monstruo apareció una vez más. La computadora encontró el edificio más probable. Estaba a solo una cuadra, no tenía electricidad y era un apartamento en un sótano. Mejor aún, esa noche se había producido un arresto en la otra dirección. Las sirenas de la policía serían un fastidio para la sensibilidad sónica del recién nacido. Peter se lo señaló a Brock y dejó su bolso en el techo. Vamos, dijo. Rodearon el edificio y divisaron la puerta de un sótano en el exterior. Peter dudó en llamar, y no se había decidido cuando Venom simplemente arrancó las puertas de sus bisagras. Suspiró y siguió al hombre corpulento por las escaleras, subiendo hasta el techo para que ambos pudieran caber en el estrecho pasillo. Venom se detuvo y olfateó el aire. Peter ni siquiera estaba seguro de que pudiera olerlo. ¿Qué es? Preguntó. Ya estuvo aquí. El sentido arácnido se activó y filtró información hacia el trepamuros. No hay nadie en casa ahora mismo, dijo. A menos que haya heredado tu inmunidad. Entonces no tengo ni idea. No está aquí, no hay nadie, respondió el extraterrestre. Pero estaba. Salieron del pasillo y entraron en la sala principal del apartamento. Había basura por todas partes, el lavabo era un desastre y todo estaba en mal estado. Los armarios colgaban de sus bisagras. Peter no tenía suficientes dedos para contar las especies de insectos que veía a simple vista. No es precisamente un ambiente hogareño estable, dijo. Se dejó caer del techo para investigar. Esto es lo que temíamos. Peter caminó un poco más, apartando la basura con distracción, cuando se detuvo. Percibió un olor, algo agrio. Familiar. ¿Qué es ese olor? Dijo. Lo siguió hasta una puerta cerrada. Estaba cerrada con llave, así que siguió el ejemplo de Brock y la arrancó. Quienquiera que viviera allí, sin duda, no parecía importarle perder su depósito. Peter miró dentro y se quedó atónito. Se arrancó la máscara para asegurarse de que lo que veía era real. Dios Todopoderoso, susurró. Venom lo siguió, y el alienígena emitió un gemido. Peter casi pensó que lloraba. Dentro había 3 cuerpos. Una mujer y 2 niñas, presumiblemente sus hijas. Les habían atado las manos al techo y aún colgaban allí. Les habían abierto el estómago y ahora no había nada más que espacio vacío. Peter pensó que quizás sabía dónde estaba el contenido, a juzgar por la nube de moscas y un montículo oscuro en la esquina. A los 3 les faltaban las caras. A los niños simplemente les habían cortado la garganta, aunque Peter pudo ver que les faltaban dedos. No los vio por ninguna parte. La mujer no había tenido tanta suerte. Por la flacidez con la que colgaba y el aspecto gomoso de su piel, Peter solo pudo suponer que la habían deshuesado en ciertas partes. Probablemente en vida. Se apartó, luchando contra las ganas de vomitar. Se puso la mascarilla, intentando racionalizarlo. Le temblaban las manos de nuevo y sentía que se le nublaba la mente. Se clavó un inmunosupresor en la pierna, sin importarle si Brock lo veía. No era momento para un episodio. Siempre guardaba uno en el bolsillo, por si acaso. El dolor le daba algo más en que concentrarse. Eddie, por su parte, había regresado a su forma original. Lo hacía parecer más pequeño. En cierto modo, parecía estar peor que Peter. Las lágrimas le corrían por el rostro y no podía apartar la mirada. Estaba atrapado en el horror. Peter ya lo había visto antes. Llama a la policía, Eddie. Tienen que saber esto. Eddie no pareció oírlo. Peter lo sacudió por el hombro. Eddie. Dijo. A la policía. Eddie se retrató. Claro. Sacó su celular y empezó a marcar. Spider-Man, por su parte, registró el resto de la casa. Temía encontrar otra habitación como la anterior, pero insistió.
La habitación parecía normal y empezó a abrir cajones buscando información. La turba había hecho cosas bastante horribles, y él había presenciado algunas de ellas en carne propia. Pero al menos, había algún tipo de propósito. Una especie de objetivo. Esto era una masacre indiscriminada. De mujeres y niños, nada menos. Era enfermizo. ¿Quién demonios vive aquí?, murmuró. No había fotos enmarcadas, ni libros, ni nada remotamente humano en la habitación que le diera una idea de con quién estaba tratando. De quién probablemente había conseguido el poder del alienígena. En el cajón de la mesita de noche, encontró un pequeño trozo de plástico. Una licencia de conducir, olvidada como si no importara. Claro, para este monstruo, probablemente no lo era. La sacó y le dio la vuelta. En el cuadrado había la foto de un hombre delgado y pelirrojo. Tenía pecas, ojos hundidos y una sonrisa frenética que debió de desconcertar a quien le tomó la foto. El nombre era Cletus Kasady. Capítulo 12. ¿Cómo parecen las cosas? Texto del capítulo. Peter y Eddie estaban sentados en una azotea, procesando lo que habían visto. Eddie intentaba ponerse cómodo, ya fuera sumido en sus pensamientos o comunicándose con el extraterrestre. Peter, por su parte, no tenía máscara, no le veía sentido en ese momento. Observó a la policía del otro lado de la calle acordonar el edificio. Finalmente, empezaron a llegar detectives y equipos forenses. Se volvió hacia Brock. ¿No es posible que se haya ido a otro sitio? ¿Quizás encontró otro compañero?, preguntó esperanzado. Brock negó con la cabeza. Buscamos un rastro por todo el edificio. Entró y no salió de forma que podamos rastrearlo. La única forma en que pudo haberlo hecho sin dejar rastro es si hubiera encontrado un huésped. Peter suspiró. Mierda. Eddie parecía perdido. Miraba su teléfono como si necesitara hacer una llamada. ¿Qué hacemos?, preguntó. ¿Me lo preguntas a mí? Tú eres el experto aquí. No, no lo soy, lo señaló Eddie. Tú eres el que lucha contra el crimen. Independientemente de lo que el extraterrestre sea capaz de hacer, está vinculado a un asesino, quizá un asesino en serie. El crimen es tu trabajo, no el mío. Tú y tu amigo saben tan bien como yo que los asesinos en serie no son precisamente mi fuerte. La mayor parte de este trabajo consiste en estudiar el crimen organizado. Lo que hace la mafia tiene sentido, por eso está organizada. Pero eso, no tenía ningún propósito. No sé por dónde empezar. Pero ya sabes quién lo hace. Peter entrecerró los ojos. ¿De verdad quieres que ponga a George en ese riesgo? ¿Cuántos segundos crees que aguantaría si se acercara a menos de 12 metros de, lo que sea que ande suelto ahí fuera? Eddie hizo un gesto apaciguador. No queremos que lo investigue, solo que nos ayude a encontrarlo. Era detective. Puede encontrar el patrón. Peter volvió a mirar los coches patrulla. Stacky ya estaba allí. Podía verlo, hablando con otros dos, un agente uniformado y un detective. Estaba allí aunque era la 1 de la mañana. ¿Sabía Gwen que estaba allí? ¿Estaría sentada en casa, preocupada, como él sabía que haría a veces? Se puso la mascarilla. Espera aquí, suspiró. Brock asintió y marcó un número en su teléfono. Peter se deslizó con su telaraña hasta un edificio contiguo, bajando lentamente por la ladera, intentando evitar las luces de la policía. Estaba sobre la patrulla de Stacky, aparcada lejos del bullicio de la escena del crimen. Después de unos minutos, George comenzó a caminar de vuelta a su coche. Peter sabía que era su política personal dejar el teléfono en el coche. Dijo que el coche era más silencioso, lo que le hacía mucho menos molesto llamar. Al mirar hacia abajo para meter la llave en la puerta, Peter se dio la vuelta contra la pared y aterrizó en el techo del sedán, agachado, mirando hacia abajo. El capitán oyó el impacto y simplemente levantó la vista. ¿Sabes qué le pasa a la suspensión al caer así? ¿Viste lo que había ahí?, preguntó Spider-Man. Alguien lo describió. Asqueroso. ¿Sabes algo al respecto? Más o menos, se preguntó Peter cómo podría explicar lo que sucedió de manera sucinta. Te lo explicaré todo más tarde, pero en resumen, este Kasady podría haberse hecho una especie de mejora. Ya me he enfrentado a eso antes. No lo busques tú mismo. Destrozará a tus hombres. Stacky se cruzó de brazos. ¿Y qué? ¿Me quedo sentado sin hacer nada mientras un superpsicópata masacra a mis ciudadanos? Ni hablar. Peter miró al cielo, exasperado. Nada. Ayúdame a encontrarlo. Pero no envíes a nadie. Nunca sobrevivirán. Se los comerá, Stacky. No puedo prometer eso.
Mi trabajo consiste en lidiar con supervillanos. Puedo vivir con eso. Pero si no hay otra opción, haré lo que tenga que hacer. Peter sabía que la conversación no iría como él quería. Nada salía bien. Gruñó y se frotó la cabeza. Si el capitán iba a ser un idiota, al menos podía asegurarse de ser un idiota informado. Te ruego que no lo hagas. De verdad. Pero si tienes que hacerlo, fuego. Fuego y ondas sónicas de alta frecuencia. Eso lo mantendrá a raya lo suficiente para escapar. Que yo sepa, no tiene otra debilidad. Te daré más detalles más tarde. Necesito ver a un experto. Dicho esto, saltó 9 metros, asegurándose de sacudir de nuevo la suspensión del capitán. Rebotó en la pared y comenzó a balancearse. Tras dar una vuelta al otro lado del bloque, se lanzó de vuelta hacia donde Eddie descansaba. Se lanzó por la cornisa, exhausto. Eddie estaba colgando con quienquiera que fuera con quien tan hablador era. Probablemente su misteriosa novia. Sabe que no es un asesino en serie normal y corriente. Intentaré colaborar con él. Pero si se mete en problemas, no puedo sacarlo de ahí. Brock le dedicó una débil sonrisa. Si tanto te molesta, intentaremos vigilarlo. 3 pares de ojos ven mejor que uno. Peter resopló. Ya me siento mejor. Como sea, vete. Aún así, acepto tu invitación a almorzar. Hablamos mañana, te guste o no. Si hacemos esto, no voy a aguantar que estés irritable y desconfiado todo el tiempo. Ni siquiera tengo clases mañana, no voy a estar allí. Ni siquiera tiene arcilla, sí, la tienes. Seguro que encontrarás una razón. No tenemos tiempo para peleas, vamos a tener que confiar el uno en el otro. Peter se dio cuenta de que no se movía y estaba demasiado cansado para discutir. Levantó las manos y se dio la vuelta para irse. Como sea, Brock. Hablamos. Un rápido viaje de regreso al lugar de nacimiento del nuevo simbionte le permitió recuperar su bolso y partió hacia su casa. Pasear por la ciudad solía tranquilizarlo, pero esta vez solo lo dejó solo con la imagen de lo que había visto. Dios mío. ¿Qué clase de desgraciado podía hacerle eso a una mujer y a sus hijos? Le estremecía imaginar a alguien que disfrutaba torturando y asesinando niños. Todavía intentaba asimilarlo mientras se metía en la cama. Añade eso a la lista. El asombroso Spider-Man solo tuvo que lidiar con una creciente camarilla de organizaciones criminales, sicarios mutantes traficados por la mafia, un nuevo trabajo con ciertos compañeros de trabajo desconfiados y peligrosos, una mutación catastrófica inminente en su propio cuerpo, y ahora, un asesino en serie vinculado a un monstruo parásito. Le daba asco revolcarse en la autocompasión, pero a veces no se podía evitar. Se despertó a las 11 de la mañana, una hora poco profesional que no le importaba demasiado. Era la última vez que iba a poder dormir hasta tarde en un tiempo, considerando que la semana que viene empezaría a tener trabajos y demás que corregir. Peter iba a conformarse con lo que pudiera. Después de ducharse y cepillarse los dientes, se vio en el espejo por primera vez en un mes. Su rostro estaba cetrino, sus ojos empezaban a desarrollar ojeras. El pelo era incluso más largo de lo que había pensado, crecido hasta convertirse en algo peligrosamente parecido a un mullet. También necesitaba un afeitado. Shaggy de Scooby-Doo le vino a la mente de una forma que no le gustaba especialmente. Se hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y se dirigió hacia la puerta. La hora del almuerzo se acercaba rápidamente cuando llegó al estacionamiento de la escuela. Llovía. Brock lo esperaba afuera, intentando no parecer un delincuente merodeador. No tenía paraguas, así que se agachó lo más que pudo bajo el toldo de la escuela. Peter le hizo señas para que entrara, queriendo terminar con esto de una vez. Scott y Javier estaban charlando en el vestíbulo y levantaron la vista cuando él entró. Peter, hola, saludó el profesor. ¿Tienes clase hoy? No exactamente, dijo Peter. Estoy haciendo algunos preparativos para el laboratorio mañana, ocupándome de esto y aquello. Este es Eddie, un viejo amigo. Estaba por aquí y pensó que podríamos ponernos al día. Ya veo, Javier miró atentamente el rostro de Peter y asintió con cuidado. Bueno, Eddie, ponte cómodo, por favor. Eddie le hizo un gesto cortés con la mano y la improbable pareja caminó hacia la cafetería. Peter dudó sobre el buffet, pero decidió servirse el plato especial que venía directamente de la cocina, sopa de papa con tocino. Un poco de queso cheddar por encima, y decidió que, después de todo, valió la pena el viaje. Brock, por su parte, decidió tomar macarrones con queso y salchichas en rodajas del buffet. Peter removió la sopa distraídamente, esperando a que se enfriara mientras Brock se sentaba frente a él.
Eddie no parecía tener muchas ganas de iniciar una conversación, pues solo miraba su pasta. Entonces, empezó Peter. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, Peter dejó que Brock tartamudeara unos minutos. Eddie dejó caer el tenedor y suspiró. Me equivoqué por lo que hice, dijo finalmente. ¿Qué hiciste específicamente? Intenté arruinar tu vida, con la intención de matarte después de que estuviera completamente arruinada, durante años. Sí, eso me suena. Eddie abrió los brazos. No es que no tuviera una razón. Desde mi punto de vista, habías estado corriendo por ahí como, ya sabes quién, sin ninguna preocupación. Después de un par de historias fallidas sobre el trepamuros, luego trucos publicitarios, luego una credibilidad arruinada, todo se vino abajo. Perdí mi trabajo, cualquier oportunidad de otra carrera. Me desalojaron, me dejaron, me humillaron, etc. Busqué a alguien a quien culpar, y culpé a Spider-Man. Eddie se inclinó para susurrar. Cuando encontré a 998 y supe que Spider-Man era el maldito Peter Parker, mi principal competidor y uno de mis mejores amigos, me puse furioso. Pero May me ayudó en Festín. Me ayudó a rehacer mi vida, sin ningún motivo. Y me hizo ver y recordar mucho del bien que intentas hacer. Así que aquí estoy. Volvió a sentarse, reclinándose en su silla. Peter pensó que parecía cansado. ¿998? Preguntó Peter. Bueno, no estuvieron unidos por mucho tiempo, explicó Eddie. Los simbiontes llevan la cuenta de todo por generaciones. Este es el número 998 de su linaje, así que se le conoce como 998. Usan su número como una especie de nombre, si es que eso tiene sentido. Claro, suspiró Peter. No te culpo por estar enojado conmigo, pero ¿cuánto tiempo éramos amigos antes de todo esto? Esperaba que hubieras intentado hablar conmigo antes de intentar matarlo y hacerle daño a sus amigos y familiares. Es cierto, y esa es la otra cara de la moneda. Eddie se frotó la nuca. El 998 era bastante joven, según sus propios estándares, cuando lo encontraron. Bueno. Brock agitó las manos mientras intentaba explicar un concepto literalmente extraño. Sus brazos se desplomaron al no lograr nada. Realmente no sé cómo explicarlo. Pero 998 sí puede, si estás dispuesto a permitírselo. Peter se mantuvo cauteloso, incluso mientras tomaba un bocado de sopa. ¿Qué quieres decir? Bueno, solo necesita tocarte. Peter lo miró con una expresión inexpresiva. Su instinto inmediato fue preguntarle a Brock si lo consideraba estúpido, pero después de un momento, empezó a parecer una propuesta cada vez menos peligrosa. Estaban rodeados de personal y estudiantes de la escuela, casi todos mutantes. Si el alienígena intentaba poseerlo y convertirlo en un monstruo sediento de sangre, Peter tenía pocas dudas de que el profesor Javier podría inmovilizarlo. Además, Peter ya había roto el vínculo del alienígena. En definitiva, era una opción bastante segura, considerando todo. Y si Venom realmente estaba arrepentido, esta era una buena manera de generar confianza. Aunque Peter odiara admitirlo, necesitaba la ayuda de Eddie para atrapar a ese Cletus Kasady. Peter respiró hondo y se encogió de hombros. De acuerdo. Solo un toquecito. Hazlo. Eddie pareció sorprendido. Debajo de la mesa, un pequeño zarcillo negro se abría paso entre los vaqueros de Brock. Se arrastraba sigilosamente por el suelo y se apretaba contra la piel de la pierna de Peter. Peter se preguntó si podría expresar la situación de una manera que no sonara vagamente homoerótica. Al instante, Peter se dio cuenta de que no estaba solo en sus pensamientos. Ha pasado bastante tiempo, dijo una voz. Sonaba muy diferente a como Peter la recordaba. La simple diferencia en la voz obligó a Peter a tomarse la súplica de perdón de Eddie un poco más en serio. El extraterrestre no había hablado mucho cuando Peter se unió a él. El hijo de JJ, John, prácticamente se vio obligado a estrellar un transbordador espacial al regresar de una misión de astronauta. Spider-Man estuvo presente para rescatarlo de los restos, y el extraterrestre se quedó pegado al casco cuando llegó. Durante gran parte del tiempo que pasaron juntos, la comunicación había sido rudimentaria, pero íntima. El alienígena respondía a sus deseos y le hablaba con impulsos de emoción y sensación. El sistema había funcionado bastante bien. Hacia el final de su alianza, el alienígena le había hablado como si fueran sus propios pensamientos. Combinado con su capacidad para afectar su cuerpo, lo había conducido hacia la violencia y a un camino que lo llevaría a abusar de sus habilidades.
Cuando todo terminó con Peter quitándose el traje, recordó vagamente una voz distorsionada, monstruosa y gritando que juraba venganza, justo antes de que se rompiera el vínculo. Ya no sonaba así. La voz de 998 era tranquila, serena y griega. Educada. Tenía un aire andrógino, y si Peter de verdad se estaba volviendo loco, incluso podría describirla como ligeramente femenina. Hubo un momento de silencio conmocionado mientras trataba de procesar esto, y la voz se quedó sin aliento. «¿Te estás muriendo?», dijo preocupado. Los ojos de Eddie se abrieron de par en par. Peter no se dio cuenta. Acababa de oír al extraterrestre preocuparse. Estaba preocupado. No sabía que pudiera estarlo. La voz se volvió aguda. «Claro que puedo preocuparme. Soy capaz de mucho más de lo que jamás imaginaste. Soy un ser vivo, con sentimientos y demás. Pero no de una manera que tu especie pudiera entender». Eddie sonrió. «Sí, tenlo con calma, Pete. Si no lo tratas bien, te durará todo el día». Entonces la sonrisa se desvaneció. «¿Te estás muriendo? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». «Tranquilo. 2 semanas, más o menos», dijo Peter con indiferencia. «Lo supe la semana pasada. Aunque no podría estar muriendo. Podría ser peor. Me quedan unos 6 meses para averiguarlo». «Podría», asintió la voz. «Todas tus células, todas a la vez. Podrías tener incluso menos tiempo. Es difícil decir si la tasa de mutación es estática o exponencial. Nunca he visto nada igual». «Yo tampoco», dijo Peter en voz alta. «Solo tus pensamientos, por favor. Te ves tonto hablando así». «No querría eso», continuó Peter, sin hacer ninguna mueca. Se aseguró de no mirar a Eddie, para que nadie se hiciera ilusiones sobre lo loco que estaba. Un estudiante que pasaba lo miró con extrañeza. «Creo que debo explicar mis acciones y cómo resultaron en la venganza contra ti, Peter», dijo 998. «Mi especie proviene de muchos años luz de distancia. Como saben, nuestra especie se vincula con un anfitrión que consideramos ideal. Se nos permite vivir junto a nuestros elegidos y, a cambio, les damos el poder para garantizar su propia felicidad y seguridad. Si tenemos un planeta natal, nunca lo he visto. Simplemente, existimos entre las estrellas, o al menos así es como ha existido mi linaje, que yo sepa». El alienígena transmitió algunas imágenes y sensaciones. Principalmente, flotando por el espacio, luego aferrándose al casco de un transbordador espacial. Peter siguió comiendo, intentando no parecer extraño mientras él y Eddie miraban al vacío. Elegimos a nuestros anfitriones con cuidado, buscando conectar con criaturas nobles. Muchos de quienes comparten nuestras vidas se convierten en guerreros. Luchadores justos y guardianes dedicados a los ideales de verdad y justicia. Cuando nací, supe de tales campeones, y ese vínculo se convirtió en mi aspiración. Me consideraba el equivalente terrestre de un niño de 10 años, cuando nos conectamos en el transbordador espacial. No podían creer lo feliz que estaba. Un verdadero héroe, por fin. Uno con poderes únicos y una base de responsabilidad. Pero la sociedad humana difiere de las que he conocido en muchos aspectos. Como especie, son mucho menos agresivos que otros, pero de alguna manera más combativos. Me confundió, y al intentar ayudarlos con mis limitadas habilidades, cometí errores. ¿Por qué mi anfitrión debería vivir en la miseria, obligado a cuidar solo de lo que queda de su linaje? Así que intenté impulsar tu carrera, lo que a su vez lastimó a Eddie. ¿Por qué mi anfitrión debería ser menospreciado por sus iguales? ¿Y por qué simplemente lo soporta y sigue adelante? Intenté ayudarte a defenderte. Lo compensé en exceso y te hice combativo y despiadado. Fui un insensato y les arruiné la vida a ambos. Por eso, Peter, te pido disculpas de verdad. Y por eso, comenzaste a temerme. Cuando rompiste nuestro vínculo, no entiendes lo que esto significa para mí. Para nuestra especie. El vínculo entre nosotros y nuestro anfitrión es sagrado. Para mí, eras mi vida. Sin ti no era nada. Menos que nada. Para que me abandonaras, y, por supuesto, encontré a Eddie. Su resentimiento hacia ti reflejaba mi propio odio. Los nuestros pueden ser susceptibles a las emociones de sus anfitriones. Y el anfitrión, a su vez, es susceptible a nosotros. Nos alimentamos mutuamente en un círculo vicioso, incapaces de romper la venganza. Cuando a Eddie le diagnosticaron cáncer, nos separamos y nuestras mentes se aclararon. Y nos dimos cuenta de nuestros errores. Y por eso estamos aquí. El zarcillo de 998 se desprendió de Peter, y su presencia en su mente se desvaneció.
No se había dado cuenta de que las lágrimas corrían por su rostro. El alienígena había compartido el dolor de ser desechado por su anfitrión. Había dependido de él para sobrevivir y le había confiado todo su ser. No sabía cuánto lo había lastimado. Desafortunadamente, la tristeza absoluta era difícil de procesar, y sintió que su mente se nublaba por el inmunosupresor. El simbionte le había dado tanta estimulación que se acercaba a otro episodio. Intentó controlar sus emociones y abrió la boca para hablar cuando una mano le dio una palmada en el hombro. Peter y Eddie también. Qué bueno verlos, dijo una voz. Peter se secó los ojos rápidamente y levantó la vista para ver a Martin Lee. El filántropo vestía su habitual traje negro y corbata, pero con un abrigo largo para protegerse de la lluvia. Se levantó para estrecharle la mano. Señor Lee, ¿qué le trae por aquí?, preguntó alegremente. Bueno, después de todo, estoy donando a la escuela. Javier me ofreció la oportunidad de ir a ver exactamente en qué se está invirtiendo mi dinero. Esperaba encontrarte aquí. ¿Vas a dar clases hoy? No, hoy no. Estoy preparando un laboratorio mañana y ayudando en todo lo que puedo. La expansión tiene a algunos bastante ocupados, así que pensé en intervenir y quitarles algo de trabajo. Peter se sintió mejor al instante al estrecharle la mano a Lee. Los efectos de su condición desaparecieron. El hombre tenía un encanto natural que parecía mejorarlo todo un poco cuando participaba. Y yo que creía que era yo quien dirigía la organización benéfica. Y Eddie. Te ha ido muy bien. Trabajando de nuevo en el bugle, ¿verdad? Eddie también le estrechó la mano. Sí, señor, tiene ante sí a un periodista de verdad. De verdad que no tengo palabras para agradecerle. Usted y la señora Parker me cambiaron la vida. Sí, ella le hacía eso a la gente. Todavía no he encontrado a nadie que esté listo para ocupar su lugar. ¿Qué te trae a la escuela para jóvenes talentosos? Eddie señaló a Peter con el pulgar. Somos viejos amigos, dijo con el rostro abatido. Tuvimos una pelea por un tiempo. Hice algunas cosas de las que no me sentía orgulloso. Tuve cáncer, y la señora Parker me ayudó a darme cuenta de eso. Así que él y yo estamos haciendo las paces, más o menos. Creo que ahora nos entendemos mucho mejor, al menos. La descarada honestidad de la situación habría sorprendido a Peter si hubieran estado hablando con alguien más que no fuera Lee. Lo había visto sentarse a solas con drogadictos, maltratadores y personas peores, y hablarles como si fueran viejos amigos. Peter miró pensativo a Eddie. El extraterrestre era y podía ser muchas cosas, pero sabía por experiencia que le costaba mentir. No estaba del todo listo para trenzarle el pelo a Eddie e invitarlo a una pelea de almohadas ni nada, pero estaba mucho más dispuesto a creer su historia. Suponía que Cassidy le daría la razón en los próximos días. Eddie se dio una palmada en los vaqueros como si estuviera listo para irse. Bueno, tengo que irme, señaló a Peter y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Estamos bien para esta noche, ¿verdad? Para la cosa. Peter asintió. Solo perseguía a un asesino en serie. Bien, la cosa. ¿El mismo sitio? Claro. Nos vemos, señor Lee. Eddie salió con las manos en los bolsillos del abrigo. Peter se volvió hacia el filántropo. ¿Puedo ayudarte en algo mientras estás aquí? Martín aplaudió y se frotó las manos. Sí, de hecho. Me preguntaba si podrías ayudarme a encontrar el aula de lingüística. Creo que se llama señora Ana Marie. Sus departamentos son un foco importante de mis donaciones, y quería hacerle algunas preguntas. Sí, claro. Solo sígueme. Peter ni siquiera estaba seguro de si Ana estaba hoy. Estaba bastante seguro de que sus clases eran rotativas los lunes, miércoles y viernes, como las suyas. Llamó a la puerta de su aula y esta se abrió un momento después. Ella lo saludó con una sonrisa. Peter. ¿Te ves mejor, cariño? Parpadeó. ¿Tienes clases hoy? Levantó un ejemplar de El hombre invisible. Hoy es el club de lectura. La puerta se abrió un poco más, revelando un círculo de estudiantes mutantes sentados con las piernas cruzadas en el suelo. Su edad abarcaba desde adolescentes hasta jóvenes adultos. ¿Alguna vez tienes un día libre? No, esos son aburridos. Peter recordó que el señor Lee estaba de pie junto a él, esperando pacientemente. Ana, este es Martin Lee, director de FEAST. Ana jadeó y le estrechó la mano, asegurándose de que todo el contacto fuera con su guante. Vi tu donación, muchas gracias. Es un placer, señora. Solo quería hacerle unas preguntas. ¿Le parece bien?
Ana les dijo al club de lectura que se tomaran un descanso y cerró la puerta. Se dio una palmada en los muslos y apretó los puños con un movimiento vertiginoso. Soy toda oídos, señor. Festín. Disparen. Peter se disculpó con un gesto de la mano hacia Ana y se alejó por el pasillo para buscar algo más con lo que ayudar a alguien. Martín miró a Ana con dulzura. Seguro que sabes que gran parte de mi donación se destinó a mejorar los departamentos de literatura y orientación de la escuela. Me dijeron que eres la persona a cargo de ambos, ¿es cierto? Sí, señor. Más o menos. Doy clases de lingüística, dirijo el club de lectura y soy la consejera principal. Me encargo de gran parte de la literatura, pero Paige Guthrie es quien imparte la clase. Eso suena a que es un buen puñado. ¿Vives en el campus? Sí, lo soy. Llevo mucho tiempo en esta escuela. Es mi vida en muchos sentidos. Excelente, estás muy involucrado. Seguro que puedes responder a la mayoría de mis preguntas. ¿Me acompañarías? Mientras caminaban, Martín se aseguró de hacer todas las preguntas de su lista. El tranquilo filántropo se alejó un poco mientras hablaban. Alguien más tomó la iniciativa, sin tomar el control, pero haciéndose notar. Este era el empresario. El planificador metódico. El hombre que había amasado una fortuna compitiendo en la industria naviera tras llegar de China sin nada. Que se mantenía vivo en las calles y se convirtió en ciudadano estadounidense. El que sabía exactamente lo que quería. Preocupado por los niños, hizo todas las preguntas correctas. Y mis donaciones y recomendaciones para los sistemas de seguridad, estoy seguro de que han llegado donde se necesitaban. Sí, claro. Me interesaría hacer otra contribución en ese ámbito, pero necesito más información para hacerlo con inteligencia. ¿Existe la posibilidad de obtener una copia de los planes de seguridad del instituto? Es posible. Dada tu experiencia en la escuela, creo que sí. Tendrás que preguntarle al profesor. Claro, no lo cambiaría por nada. ¿Y cuándo se supone que se implementará la ampliación final de la escuela? Dentro de 2 meses. Deberíamos finalizar la construcción de nuevos edificios, programas y personal. Hay una especie de lista de espera para matricular a los estudiantes. ¿Es correcto suponer que para esa fecha habrá una afluencia repentina de estudiantes mutantes? No debería decirlo, pero creo que sería una apuesta segura, señor. Excelente, Martín se frotó las manos. Bueno, creo que le preguntaré a Charles si puede mejorar su seguridad y luego me voy. Gracias por su tiempo. Estuvo a punto de darse la vuelta, pero se detuvo. Volvió a cambiar, sutilmente. Las arrugas de su frente se desvanecieron y su mandíbula se suavizó. ¿Has trabajado mucho con Peter? Ana había estado tan inmersa en su vocación y sus transacciones que la pregunta la pilló desprevenida. ¿Peter? Sí, de hecho. Es bastante activo para ser profesor nuevo. Todavía se está adaptando, pero está haciendo amigos. Lo conocí durante el evento de recaudación de fondos. Martín sonrió con cariño. ¿Y qué opinas de él? La mente de Ana se quedó en blanco ante el repentino giro personal de la conversación. Por alguna razón, no pudo evitar responder con sinceridad. Es simpático. Inteligente también. ¿En serio? Quiero conocerlo mejor, pero parece tener miedo de hacer algo más que no sea muy íntimo. Solo llevamos unas semanas conociéndolo, pero me preocupa. ¿Te preocupas? ¿Qué pasa? Martín parecía preocupado. No estoy segura. Parece un tipo cuya vida siempre se desmorona, y me da pena. Ana recordó de repente, ruborizándose ligeramente. ¿Conoces a Peter? Durante bastante tiempo. Su tía May me ayudó a fundar FEAST hace unos años. Fue mi socia hasta que falleció hace casi un mes. Por lo que tengo entendido, era como una madre para Peter. En la universidad, Peter venía siempre que tenía tiempo para ayudarnos con el negocio. Recuerdo que siempre hacía las luces de Navidad él solo. Siempre las colgaba muy altas, él solo. Las luces de Navidad, la voz de Martín se apagó mientras recordaba. Se sacudió y volvió a mirar a Ana. Cuida de Peter por mí, ¿quieres? Significa mucho para mí, como amigo y como algo que le debo a May. Es diferente a la mayoría de la gente. Siempre es lo que parece, si es que te parece bien. Ana estaba confundida, pero conmovida. Claro, señor. Lee. Lo vigilaré. Siempre es lo que parece, ¿eh? Lee esbozó una sonrisa sombría y se alejó. Algunos no lo somos, tengan cuidado ahí fuera, gritó por encima del hombro. Ahora, murmuró para sí mismo, mientras el frío planificador volvía a salir a la luz. Sobre esos planes de seguridad.